Durante años, muchas de las piezas de esta historia estuvieron dispersas. Testimonios aislados, procesos judiciales que parecían no conectarse entre sí, nombres que aparecían y desaparecían en expedientes distintos. No era tanto falta de información como exceso de fragmentación. Pero a medida que tribunales federales en Nueva York han ido desclasificando documentos, lo que antes eran episodios sueltos empieza a encajar en una narrativa más amplia, menos cómoda y bastante más estructurada. En este rompecabezas, uno de los elementos que más ruido genera es la aparición de Citgo dentro de un esquema que, según la acusación, habría servido para blanquear dinero del narcotráfico. El caso de Carlos Orencia Zócar no solo aporta detalles, sino que ofrece contexto. Su condena a cadena perpetua en Estados Unidos no cierra la historia, más bien la reabre. Los fiscales lo presentan como parte de una red que entendía perfectamente que el verdadero desafío no era moverla, sino hacer que el dinero que generaba pudiera circular sin levantar sospechas. Y aquí es donde el esquema adquiere una dimensión distinta. No se trata de rutas clandestinas únicamente, sino de contratos, empresas y estructuras que operan dentro de la legalidad aparente. La mecánica descrita en los expedientes es en esencia una simulación bien ejecutada. Empresas de fachada registradas en lugares que no generan sospecha, contratos por servicios petroleros que nunca se prestaron y pagos que, en lugar de responder a operaciones reales, provenía del tráfico de cocaína. En ese circuito, PDVSA y su filial estadounidense aparecen como plataformas que, según los testimonios, habrían permitido darle una narrativa legítima a fondos ilícitos. El dinero no entraba como producto del crimen, sino como pago por servicios inexistentes. En términos contables, todo parecía en orden. En términos reales, no tanto. Lo que hace particularmente sensible este caso no es la existencia de empresas de papel, un recurso ampliamente documentado en esquemas de lavado de dinero global, sino el hecho de que el proceso, según la acusación, se apoyaba en estructuras vinculadas a un Estado. Es decir, no se trata solo de engañar al sistema financiero, sino también de utilizar piezas del propio sistema para lograrlo. Esa diferencia cambia la escala del problema, porque sugiere una permeabilidad institucional que va más allá de la corrupción puntual. En ese entramado, los nombres propios ayudan a entender cómo se articula la red. La mención de Hugo Carvajal en los expedientes apunta a conexiones entre operadores del narcotráfico y altos niveles de poder. No es una simple coincidencia. Se trata de una indicación en la que el acceso a determinadas posiciones estratégicas podría haber sido parte del funcionamiento del esquema. En este tipo de estructuras, la logística es importante, pero la capacidad de influir en decisiones lo es aún más. La descripción de la finca Los Garañones como centro de operaciones con pistas clandestinas, almacenamiento de drogas y reuniones entre actores clave refuerza esa idea de doble estructura. Por un lado, un sistema formal que opera con contratos y transferencias, y por otro, una red clandestina que organiza rutas, cargamentos y protección. Ambos niveles no solo coexisten, también se complementan. Es una arquitectura que no depende de la improvisación, pero sí de la coordinación. Uno de los episodios más ilustrativos es el colapso del viaducto Caracas-La Guaira en 2006. Mientras el país enfrentaba una crisis de infraestructura que complicaba el tránsito entre la capital y el aeropuerto, la organización descrita en los expedientes ajustaba su logística mediante un puente aéreo con helicópteros. Aquí, donde la infraestructura pública fallaba, la red encontraba soluciones. No porque tuviera mejores recursos técnicos, sino porque operaba bajo una lógica distinta, sin las restricciones que condicionan al Estado. Ese episodio forma parte de un patrón más amplio que muestra la capacidad constante de adaptación. Los documentos judiciales describen el uso de aeronaves con códigos de transpondedores militares, envíos marítimos desde las costas venezolanas y convoyes terrestres protegidos por personal armado. No es una operación lineal, es una red que diversifica sus rutas y métodos para reducir riesgos. Es una lógica que cualquier empresa reconocería aplicada a un negocio ilícito.
Aquí Venezuela deja de ser simplemente un punto de tránsito y se convierte en una plataforma de operaciones. Según los testimonios incluidos en los expedientes, el país ofrecía condiciones para el almacenamiento, financiamiento y exportación de drogas, lo que implica un nivel de integración que no se explica únicamente por la geografía. Requiere al menos cierto grado de estabilidad dentro de las estructuras que permiten que ese sistema funcione. La conexión con organizaciones criminales internacionales, particularmente con cárteles mexicanos, añade otro grado de complejidad. La presencia de operadores vinculados a figuras como Joaquín El Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leiva sugiere relaciones que van más allá de lo circunstancial. Los pagos, las rutas compartidas y la coordinación de operaciones indican un nivel de cooperación que difícilmente se sostiene sin confianza mutua. En el narcotráfico, esa confianza suele construirse con resultados, no con promesas. El componente político es, sin duda, el más delicado de todos. Los expedientes judiciales mencionan a Nicolás Maduro en hechos que habrían ocurrido durante su etapa como canciller, incluyendo el uso de cobertura diplomática para facilitar movimientos de dinero. También aparecen otros nombres de alto gobierno, como Cilia Flores y Diosdado Cabello. No es raro, señalados en distintos niveles dentro de las investigaciones. Se trata de acusaciones que forman parte de procesos judiciales y que, en varios casos, siguen siendo objeto de disputa. Sin embargo, su reiteración en diferentes documentos contribuye a delinear un patrón que al menos merece ser examinado con rigor. El decomiso de 1.3 toneladas de cocaína en París en 2013 ofrece una ventana adicional para entender la dinámica del sistema. Según la acusación, lejos de frenar las operaciones, ese evento llevó a un ajuste en las rutas utilizadas. Es una reacción que refleja una lógica de adaptación constante, donde los errores no detienen el sistema, sino que lo obligan a evolucionar. En ese sentido, la estructura descrita en los expedientes no parece depender de condiciones fijas, sino de su capacidad para cambiar sin perder funcionalidad. A medida que se integran todos estos elementos, lo que emerge es una red que combina lo formal y lo informal de manera casi indistinguible. Empresas registradas, contratos legales, rutas clandestinas, protección armada y conexiones políticas forman parte de un mismo engranaje que, según los fiscales, logró operar durante años con relativa estabilidad. El resultado, además de un esquema de narcotráfico, es un sistema que parece haber encontrado la manera de insertarse en estructuras que, en teoría, deberían haberlo impedido. El matiz irónico aparece casi por inercia. En un contexto donde el discurso oficial ha sido crítico de los sistemas financieros internacionales, los expedientes sugieren que parte del dinero ilícito terminaba circulando precisamente en esos sistemas, utilizando mecanismos asociados al propio Estado venezolano. Además de ser una contradicción, refleja cómo en la práctica las dinámicas de poder pueden alejarse considerablemente de las narrativas públicas. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.